Hola, buenas tardes, Anali. Ujú. Hola, muy buenas tardes, Guillermo. A todos bienvenidos y gracias por acompañarnos esta tarde a esta plática informativa sobre cómo planear tu testamento y heredar tranquilidad. Bueno, mi nombre es Analí Carnaya y coordino el programa de Herencias y Legados de UNICEF México. Esta primera plática se ha pensado por encuestas que en UNICEF hemos realizado sobre la cultura testamentaria. La más reciente, en 2021, se realizó a 800 personas en México. El 35% de los encuestados mayores de 40 años han realizado un testamento, pero el 59% aún se encuentra en planes o lo está pensando. También esta misma encuesta arrojó que el 97% de los encuestados consultan a alguien al momento de hacer o querer hacer un testamento. De este grupo, el 69% consulta a un notario o abogado para su realización. Es por esto que el día de hoy nos acompaña Guillermo Monroy para que nos platique cómo planear nuestro testamento y heredar tranquilidad a nuestros seres queridos. Les voy a dar una introducción de Guillermo Monroy, que ha diseñado y desarrollado un modelo único de la industria denominado Plan Hereditario 360, el cual plantea una novedosa metodología para una organización hereditaria moderna que integra la parte jurídica con otras disciplinas y sobre todo poniendo como centro lo humano. También ha asesorado a numerosas familias de México y Latinoamérica para alcanzar acuerdos, protocolos, evitar desavenencias y resolver conflictos, además de ser experto en fideicomisos patrimoniales. Ha participado en la institucionalización de diversos consejos de administración de diversas empresas y Family Care Office. Tiene experiencia en asesorar a fundaciones y asociaciones civiles no lucrativas. Ha escrito artículos para publicaciones especializadas y participado como conferencista en múltiples presentaciones en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. De 2011 a 2015 fue socio líder del área de servicios patrimoniales y sucesorios en Deloitte. A partir de 2015 es Managing Partner de Horizonte, firma especializada en fomentar que el patrimonio de las familias perdure por generaciones con armonía familiar. En 2021 fundó Mento, que es una plataforma digital que ofrece cursos educativos y asesoría en línea para hacer el testamento. Es miembro de la barra mexicana de abogados del Family Firm Institute y desde el año 2014 ha obtenido el reconocimiento por la revista Best Lawyers. En julio del 2019 publicó el libro Cómo hacer que su herencia trascienda, en donde desarrollan los pormenores del Plan Hereditario 360. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Anali, y encantado aquí de platicar de este tema ahora que está de moda en este mes del testamento. Hay que aprovechar todavía que en algunos días, incluso algunas notarías de algunas entidades federativas amplían también los descuentos del mes del testamento para octubre y creo que bueno, lo que tú y yo hemos platicado, que no hay que, no, el testamento es muy importante como para dejarlo para un solo mes, es un tema de todo el año, pero bueno, siempre es bueno cuidar la economía familiar, ahorrar un poco y hacerlo en septiembre. Exacto. Gracias, Guillermo. Bueno, les voy a recordar a quienes nos acompañan que también en el chat pueden escribir sus dudas o comentarios. Las voy a ir leyendo a lo largo de la plática para que Guillermo nos apoye en resolverlas. Ajá. Guillermo, pues vamos a empezar y yo creo que con la pregunta que la mayoría nos hacemos, ¿cuáles son los pasos para una buena planeación del testamento? Bueno, a ver, creo que es muy importante lo que comentas en la pregunta, Anali, y me parece que nada más me gustaría aclarar que el testamento, como que lo percibo como si fuera un trámite que quiero quitarme de encima y ya. Y la verdad es que el testamento es mucho más que un trámite. Nosotros creemos que el testamento
va mucho más allá, es una forma de encontrarse con la familia, de pensar en nuestros seres queridos y de también tener mejor comunicación con nuestra pareja y en su caso de que tengamos hijos mayores de edad, también con nuestros hijos. Entonces, creo que el primer paso para hacer un buen testamento, para planear, digamos, un buen testamento, es tener la conciencia de que el testamento es mucho más allá que un trámite y que es algo muy serio que sirve justamente para beneficio de toda la familia por si llegamos a faltar. Y que es un acto de absoluta responsabilidad hacerlo, no le corresponde a los hijos, pues con los trámites de un intestado. Realmente eso creo que sería una pues falta de consideración para nuestros seres queridos no tener nuestro testamento y por eso creemos que la mejor forma es tener esta conciencia, darle la dignidad que se merece al tema, la seriedad que se merece y, y pensar en nuestros seres queridos. Y bueno, también como segundo paso para hacer una planeación del testamento, digamos, más integral, más profunda, sería pensar cómo queremos dejar a nuestros seres queridos. O sea, ¿y a qué me refiero? No es lo mismo una familia que no tiene hijos a una familia que tiene hijos menores de edad o a otra que ya tiene hijos mayores de edad. Son situaciones totalmente distintas, entonces hay que ubicarnos en cuáles de ellas estamos, ¿no? Cuando no se tienen hijos, bueno, pues sí, pero si hay pareja, pues verificar a quién se le quieren dejar los bienes. Y no es necesario tener una lista, un inventario de todos los bienes. Eso es muy importante porque a veces pensamos, híjole, es que no solo el testamento, que es algo que me mueve y me conmueve y no lo quiero y lo pateo y lo estoy, digamos en términos así más coloquiales, le estoy dando largas y, y pues no, la verdad que no pienso que me voy a morir y que si lo hago, entonces voy a llamar a la muerte y después tengo que hacer el inventario de muebles, bueno, pues, perdón, de bienes. No es así. El chiste aquí es que no sea una tortura hacer el testamento, pero que sí se haga con conciencia. Entonces, primero comenzar por ver a quiénes se les quieren dejar las cosas, qué se le quiere dejar a cada quien y después ir con asesorarse, tomar en cuenta las distintas situaciones y después, ya que esté bien armado a quién se le quiere dejar nuestro patrimonio que tenemos, ya después de eso se va con la notaría, se llena un formulario, el notario redacta el testamento y ya es cuando se va a la firma del mismo. Pero digamos que esos son los pasos. Ahora, para mí, lo más importante es la primera parte, la de la planeación. Entonces, sí recomiendo ahí, como dice los resultados de la encuesta que ustedes hicieron en UNICEF, me parece muy importante sí asesorarse con alguien experto para que pueda ayudarlos a tomar las mejores decisiones y hacer esa planeación, como ya hemos comentado. Perfecto. Tocaste un tema que también es como muy importante a considerar en cuanto a los hijos menores de edad. Ahí hay un punto que también tiene que estar, está muy ligado con el testamento, ¿verdad? A ver, está muy ligado con el testamento y está muy ligado con UNICEF y por eso estamos juntos, Anali. UNICEF y Mento, porque precisamente ese es algo que nos interesa a ambos como instituciones, digámoslo así, y pues compartimos nuestra vocación de poner o anteponer a los niños, ponerlos en primer lugar y como lo más importante. Eh, y creo que pues digo, entrando un poquito en materia de lo que platicaba hace un momento, de la situación cuando se tienen hijos menores de edad, creo que ahí sí, y no sé tú qué opinas, pero creo que cuando se tienen hijos menores de edad, aunque no se tenga
aunque no se tengan bienes, o aunque haya una hipoteca de la casa, o aunque se esté pagando el coche, o digamos lo que se tenga, me parece que sí es un tema de absoluta responsabilidad tener testamento. Y me explico por qué. Porque, ¿qué pasa si faltan los dos padres? Pues ahí, ¿quién se queda al cuidado de los hijos? ¿No? Sobre todo si son pequeños. Entonces, en el testamento se puede nombrar al tutor que se quedaría encargado de ese cuidado de los niños. Yo me acuerdo que ustedes ahí en pandemia, cuando fue todo este tema lamentable, pues por ahí salió una estadística de que pues de México, de múltiples niños en orfandad, lamentablemente, y que a veces no nos ponemos a pensar en eso, y para mí, más allá de los bienes, y lo hemos platicado, tú también lo compartes, pues primero están pues, nuestros hijos, ¿no? Entonces, creo que sí, yo invitaría a, a quienes tienen hijos menores de edad a hacer su testamento, nombrar el tutor y también al curador, que es el que se encarga de vigilar al tutor. Y nada más para aclarar, eh, si solo falta uno de los padres, no es necesario, o sea, no entra en funciones el tutor. El tutor solo entra si faltan los dos padres, pero se llegan a dar casos. Entonces, eh, yo creo que lo mejor y la recomendación es, ya por el simple hecho de tener hijos menores de edad, hay que hacer el testamento, hay que nombrar el tutor. Y para esto lo que recomendamos es que se pongan de acuerdo ambos padres, que nombren un solo tutor para todos los hijos y que, digo, y ahí ya es también recomendación, es pues que el perfil, a ver, quién es este es un súper tema, Anali, quién es el tutor, ¿no? Porque, híjole, a ver, pueden ser los abuelos, pueden ser los tíos, pero ¿cuál de los tíos? ¿Cuál de los abuelos? Entonces, es también, hemos estado en múltiples pláticas de esta naturaleza y precisamente en Mento hemos desarrollado ya pues, una guía. Es como es un cuestionario en donde tú identificas a todos los posibles candidatos a tutor, haz de cuenta. Y ahí te va haciendo preguntas y te dice, oye, pues qué tan cercano es qué tanta relación tiene este candidato a tutor con los hijos. Oye, ¿y cómo se lleva con ellos? O también, qué tan, fíjate, algo muy importante, qué tan estable emocionalmente es, ¿no? ¿Qué tanta confianza le tienes? Y ahí, si por ejemplo, si tú contestas, oye, pues no le tengo confianza, ya automáticamente lo tachamos como, como tutor, ¿no? Pero pero a los demás casos en donde no hay una falla fatal, digámoslo así, les vamos asignando un puntaje y de acuerdo con ese puntaje, pues ya es una orientación como para decir, pues este salió con mayor puntaje que este otro. Por ejemplo, los abuelos, oye, pues es que muchas personas pueden decir que los abuelos, pues ya están grandes, ya no tienen la energía, pero muchas veces a lo mejor la cuñada o el hermano, pues tienen una vida complicada y ya tienen muchos hijos y imagínate sumarle a tus hijos tampoco. Entonces, cada caso es diferente y por eso es muy importante dedicarle el tiempo y pensarle muy bien. Y pues me parece que estas guías son bastante útiles para que la gente pueda tomar mejores decisiones. Sí, mira, qué interesante. Sí, tener esas guías, porque obviamente nuestros hijos queremos que todo lo mejor para ellos, ¿no? Entonces, es muy importante tomar consideración esto y hay muchas personas que no saben que en el testamento se puede asentar también quiénes pueden ser los tutores y los curadores, ¿no? En caso de que cualquier de los dos padres estén ausentes o fallezcan. Y también está el caso de los hijos mayores de edad. También
este es otro tema, ¿no? Igual importante y más considero, entra también el tema de los sentimientos, ¿no? Para con ellos. Híjole. Sí, a ver, ese es un súper tema también. Y, y a ver, la mayoría de los testamentos que se hacen, y yo creo que a nivel mundial, son de personas que tienen arriba de 55 años, que es normal, natural, ¿no? Nosotros precisamente por eso estamos haciendo esta labor de convencer a los padres que tienen hijos pequeños de hacerlo. Pero digamos que la realidad es que los que tienen hijos mayores de edad es la mayoría de los que tienen como la inquietud de ya tener su testamento. Y aquí también nosotros tenemos como un enfoque, digamos, un poco singular, para ponerlo de alguna manera. Creemos que el testamento y sobre todo la planeación de la herencia debe ser más profundo. Y déjame te explico en qué sentido. Nosotros lo vemos de hecho, tú comentabas al principio de esta metodología del Plan 360, lo que nosotros buscamos es una herencia que trascienda. ¿Y qué significa esto? Es una herencia que va más allá de los bienes y que se concentra en las personas, en las personas y en el legado. ¿Cuál es el legado que se va a dejar más allá de los bienes materiales? Y por eso también en muchos de los planes que tenemos en Mento, por ejemplo, hablando de mayores de edad, hay algunas guías también para cómo transmitir esos valores, para cómo fomentar la comunicación en la familia, incluso hasta temas de finanzas personales, para que no solo sean bienes lo que se les deja a los hijos, sino que ir creando conciencia que todo esto va mucho más allá de los bienes. Los bienes son muy importantes y al final ese es el regalo que les damos a los hijos, pero que sea algo con más impacto y que te recuerden pues con mayor cariño y que hiciste algo por ellos más allá del dinero, ¿no? Entonces, en esta forma que nosotros planteamos de planear el testamento, planear la herencia y de la herencia que trasciende, pues hemos desarrollado unos principios y si me permitas explicártelos así muy brevemente para tampoco aburrirlos, porque sé que tenemos el tiempo un poco corto, pero déjame explicarte que el primer principio que nosotros tenemos muy claro es el de la empatía, que me parece que ese es algo que eso falta en estas fechas, pues, en la actualidad, de que haya mayor comunicación. Y pues el empatía en el tema de la herencia o del testamento es que se tomen no solo en cuenta los deseos de quien hace el testamento. Eso es muy importante, que se tome, o sea, sí hay que, obviamente el que tiene el patrimonio pues es de él y puede hacer lo que quiera, a diferencia, por ejemplo, de España, de otras partes de Sudamérica, en donde te obligan a heredar a tus hijos y a tu esposa. En México, ¿no? En México podemos disponer a quien querramos y como querramos. Y eso está bien, pero simplemente si queremos, pues ayudar a nuestra familia es, ok, ¿cuáles son mis deseos? ¿Cómo quiero dejar las cosas, como ya decimos al principio? Pero también, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las expectativas de los herederos? De mis hijos o de mi esposa, ¿no? O del esposo. ¿Cuáles son esas expectativas? Para que ir viendo que haya entablar una comunicación y que esto sirva, que el testamento sirva como un pretexto, en el mejor de los sentidos, para ir entablando esas discusiones que pueden llegar a ser difíciles, pero que si se llegan a tener, va a quedar la familia mucho más unida. Y también puedes tener como mucho más probabilidades de que no haya rupturas, de que no haya tensiones y fomentar la armonía cuando llegues a faltar. Entonces, por eso nosotros creemos que la empatía es muy importante,
tradicionalmente lo que se dice es, pues, el testamento es un acto personalísimo y no hay que decirlo con nadie. Y es cierto, legalmente es cierto, totalmente cierto, ¿no? Eso, si tú quieres, vas con el notario y el notario va a plasmar tu voluntad en el testamento. Y eso es lo legal. Pero aquí no estamos hablando solo de lo legal, estamos hablando de qué, cuál es la forma que tú quieres dejar las cosas con tu familia. ¿Quieres dejar un decreto en un testamento? ¿O quieres socializar? ¿Quieres dejar las cosas con un diálogo? ¿Quieres platicarlo? Yo sé que no en todos los casos se puede hacer esto. Todas las familias son distintas y hay casos muy particulares en donde tampoco puede esto funcionar. Tampoco es o sea, que en todos los casos yo lo recomendaría. Pero sí en una gran mayoría creo que puede ser una muy buena forma para empezar a tener esa mejor relación con los hijos de cara a esa transición y en algunos años que faltemos. Entonces, digo, ese es el primer principio y no sé si tengo tiempo o después lo seguimos tocando los demás principios, Anal. Yo creo que vamos a tener que organizar otras pláticas para tocar. Y fíjate que ahorita tenemos una pregunta hablando de diversidad. Dice, Ujú. buenas tardes. En el caso del matrimonio gay, ¿podrían dar alguna recomendación? Hay historias de horror de que faltando uno de los cónyuges se puede presentar los familiares queriendo despojar a la pareja. Por ejemplo, si ya hay un acta de matrimonio, ¿ya no se corre este riesgo? A ver, eso es muy importante. Y tiene que ver con lo que platicábamos hace un momento, en donde afortunadamente en México tenemos el principio de libre disposición en el tema del testamento. Entonces, ahí no, o sea, nosotros podemos desheredar a los hijos, como se dice coloquialmente, o no dejarle a los papás. Lo único es que la única restricción que tenemos es, si hay menores de edad, tenemos la obligación de dejarle para los alimentos hasta que cumplan la mayoría de edad. Esa es la única restricción porque otra vez el mayor interés de los menores, ¿no? Y eso está reconocido en ley. Pero quitando ese tema, eh, se le puede dejar en el testamento a quien uno quiera. Lo único que hay que cuidar es la formalidad. ¿Y cuál es la formalidad? Pues que se haga ante notario público, que se firme ante notario público, que no haya un tema de incapacidad mental o de lucidez, pero si no hay ningún tema de esos, digamos, es una persona joven, en pleno uso de sus facultades y corre todas las formalidades ante notario público, no hay, o sea, realmente es muy difícil que pueda cualquier persona impugnar y ganar ese litigio. Entonces, me parece que ya hay precedentes que confirman esto y creo que ya es muy común. Digo, cualquiera puede intentar litigar, pero sinceramente no le veo mucho mérito al litigio. Ok, entonces con un buen testamento que cubra con todas las particularidades que necesita, no tiene ningún problema para que deje a su cónyuge protegido. Sí, Y exactamente. otro punto que me gustaría tocar, Guillermo, es el tema del albacea. Es un actor muy importante también. Eh, es obligatorio. ¿Quién sería el albacea ideal? A ver, sí, también es un gran tema. El albacea es una persona de confianza eh, que va a seguir las instrucciones que se dejaron en el testamento para entregar los bienes a quien dispuso el que hizo el testamento, ¿no? El autor del testamento. Entonces, pues sí tiene que ser una persona de confianza, pero no solo, digamos, no solo eso, sino que también pues preferiblemente o idealmente, pues que sea alguien que tenga conocimientos. No necesariamente tiene que ser abogado, no es requisito, pero pues sí,
Sí, porque va a tener que tratar con el notario que va a llevar la sucesión. Entonces, pues sí se necesita que sea alguien que, pues, que pueda llevar esas negociaciones, esas pláticas, ¿no? Esos trámites, ahí sí son trámites. Y, o bien, no necesariamente tiene que tener experiencia o muchas, digamos, estudios o de alguna manera estar involucrado en temas legales, pero sí yo sugeriría que tenga sentido común, que luego no es fácil encontrarlo, pero que me parece que si podemos encontrar a alguien de confianza y que tenga sentido común, puede perfectamente asesorarse, preguntar y tomar mejores decisiones que alguien que puede ser incluso abogado, pero que no tiene sentido común. Yo prefiero a alguien con sentido común y de confianza. Me parece que ese sería el perfil. Y también tener cuidado, si estamos hablando de un patrimonio en donde, bueno, o de una familia, perdón, en donde hay varios hijos y, y pues bienes, por ejemplo, bienes inmuebles y a lo mejor hasta un negocio y cosas ya más complicadas, hay que tener también cuidado porque sí se le puede, se le está dejando, o si no se hacen bien las cosas o si no se deja bien establecido en el testamento o todo muy bien ordenado, se le puede poner ahí en un predicamento y se le puede cuestionar de las decisiones que esté tomando. Yo creo que las decisiones de cómo deben de quedar las cosas deben de ser del que tiene el patrimonio y del que hace el testamento y no del albacea, porque ahí es donde pueden empezar los problemas y sobre todo si es alguien, normalmente se dice, bueno, pues al hijo que creo que puede llevar mejor el trámite es el albacea y está bien, o sea, puede ser, no digo que no sea así, solo cuidar que no tenga conflicto de interés o que no, o que vaya, el que comparte y comparte lleva la mejor parte. Entonces, evitar que él comparta y que ya quede todo bien distribuido desde antes para evitar esos, digamos, discrecionalidades que te puedes tomar y que ahí te pueden cuestionar o que pueden generar conflictos que no había antes. Entonces, me parece que por ahí va en la elección del albacea, por ahí va la cosa. Ahora, también un punto nada más importante es el albacea, por ley, tiene derecho a cobrar, dependiendo la entidad federativa, una cantidad que puede ser del 2, habría que ver cada estado, pero puede ser del 2 al 3% del total del valor del patrimonio. Más si se perciben intereses o rentas, también creo que puede llevar algo más. Pero más allá de eso, el chiste es que, que se quede estipulado si ese albacea va a cobrar o no. Por eso es importante lo que decía al principio de la empatía. Hay que hablar con todos y tratar de dejarlo lo más, en términos muy coloquiales, lo más planchado posible el tema, para que ya todos sepan cómo va a quedar y que el albacea solo sea un gestor, que no sea un árbitro. No queremos un árbitro. Todo ese trabajo se tiene que hacer en la planeación y lo tiene que hacer en vida. Bueno, no lo tienes. Eso es lo que yo recomiendo para que no haya problemas. En la medida en que tú lo puedas platicar, consensar y llegar a acuerdos con tus hijos y con tu esposa en vida, el albacea ya queda en un segundo plano. Y también ahí puedes consensar si va a cobrar o no, que me parece también legítimo que alguien por hacer un trabajo cobre, pero si va a cobrar, cuánto va a cobrar y hasta qué punto tiene derecho a algo o no. Entonces, pero son cosas de nuevo. Si no se platican, imagínate, ¿no? Entonces, no, pues es que yo sí quiero cobrar, pero ¿por qué vas a cobrar? Empiezan una infinidad de cosas que pueden ahí. Por eso hay tantos.
hay tantos pleitos, hay tantas rupturas y digo, lo vemos en cine y telenovelas que es el drama familiar ahí es muy, muy interesante. Y también notificar, ¿no? Al albacea, porque hay muchos casos en que se enteran en el momento, ¿no? Igual y ni siquiera quieren ser parte del Exactamente, proceso. exactamente, eso es lo que decimos, exactamente, que es, imagínate, oye, y albacea, pues sí, imagínate, ok, te nombran a ti como albacea y tú dices, yo no quiero ser, y entonces si no eres tú quien va a ser, entonces hay que ir con un juez, hay que nombrar un albacea, ya son gastos, son abogados, o sea, hay que, digo, tampoco es algo tampoco el chiste, yo recomiendo hacer algo ultra complicado, pero tampoco verlo como un trámite porque puedes pasar de largo este tipo de cosas que al final pueden ocasionar problemas, ¿no? Y lo mismo, ahorita que decías eso, lo mismo con el tutor, ¿eh? O sea, una vez que ya se elige al quién sería el tutor, hay que decirle a esa persona si estaría dispuesto. Y, y si lo ve como una carga y no como un honor, pues ya sabes que no sería buen Que no tutor, corresponde. ¿no? Entonces, claro, entonces es muy importante esto como para dejarlo así de lado, ¿no? Bien. Acá hay una pregunta nada más para confirmar. Entonces, ¿no basta el acta de matrimonio? ¿Hay que hacer un testamento? A ver, el acta de matrimonio no tiene que ver con el testamento. Sí, a ver, más bien, el acta de matrimonio solo tendría que ver si no hay testamento. No se necesita un acta de matrimonio para hacer testamento, no se necesita estar casado para hacer un testamento, no se necesita este ningún documento más que una identificación para hacer un testamento. Y tú le puedes dejar los bienes a quien quieras, estés casado o no estés casado, o algo que yo también recomiendo mucho, se lo puedes dejar todo a UNICEF, que ese estamos, con eso también vamos a platicar más al rato, pero puedes dejar perfectamente como heredero universal a UNICEF. Entonces, así de libre disposición están las leyes en México. Aquí hay otra pregunta, Guillermo. ¿Qué tan viable es el testamento hológrafo en México? A ver, en algunas entidades está, es, está permitido. Más que está permitido, es un tipo de testamento que es válido. Eh, Tiene la ventaja de que es muy económico. Entonces, en ese sentido, yo le veo esa ventaja, pero le veo dos desventajas. Una, que en el testamento que es ante notario público, que es el testamento público abierto, que no es público ni es abierto, porque no es del conocimiento de la gente. En el testamento público abierto, que es ante notario, ahí te asesora el notario y el notario certifica que la firma de ese documento es de la persona que hizo el testamento. Entonces hay una validación y ahí por eso que platicamos hace rato, que es muy difícil impugnarlo, porque está el notario que tiene fe pública, que, que ya está validando esa voluntad que se plasma en el documento oficial. El problema del testamento hológrafo es que no hay una asesoría del notario. Puede haber asesoría de mento, digámoslo así, pero no hay asesoría del notario. Y que si hay alguna cosa, alguna duda, alguna situación que aún queda, ya hiciste tu testamento y además a lo mejor no cubres las formalidades ni lo estás escribiendo como debe de ser, porque realmente el testamento hológrafo como funciona es, tú redactas en un papel tu testamento y vas y lo depositas en el archivo, digamos así, en el archivo de notarías o en las oficinas de gobierno a sobre cerrado. Y cuando faltas, se abre ese sobre. Pero ahí ese es el problema, que puede estar mal escrito y peor aún que pueden
o se puede prestar para fraudes. ¿Sí me explico? O sea, porque cualquiera puede llegar a depositar un testamento. Bueno, no cualquiera, digamos, pero es más fácil y precisamente por eso en algunas entidades federativas ya no está esa opción del testamento hológrafo, porque se presta para ese tipo de situaciones que te dejan en incertidumbre. O sea, no hay certeza jurídica absoluta. En el testamento no es que haya absoluta, pero sí muchísimo más que en el testamento hológrafo. Entonces, esos son los inconvenientes y yo en lo personal no lo recomiendo hacer el testamento hológrafo. Lo que yo recomiendo es, si se quiere cuidar el tema de economía, en algunas entidades federativas están las jornadas notariales en donde también tienen precios del testamento muy económicos, los colegios de notarios participan, dan asesoría y es un precio bastante accesible o el precio del mes del testamento. Entonces, en ese sentido es lo que yo recomendaría. Digo, en relación con el testamento hológrafo, los inconvenientes que yo veo es que pueden ser más problemas al final por ahorrarse una cantidad. Ok, muchas gracias, Guillermo. También hay otro tema, porque hay veces que no sabemos los porcentajes o cómo dejarlo, ¿no? Y está el tema del el legado como tal. Eh, ¿Nos puedes explicar el concepto de legado y cómo lo podemos utilizar? A ver, sí, el tema del legado es digamos que cuando tú estás haciendo tu planeación y estás viendo a quién le dejas qué, tú puedes decir, bueno, pues es que a mis hijos y a mi esposa los dejo todo mi patrimonio en partes iguales y por eso no tienes que tener un inventario de todos los bienes, no tienes que tener un listado de todos tus bienes. Pero bien puedes decir, oye, es que yo quiero dejarle el reloj que era de mi abuelo, quiero dejárselo a mi nieto favorito. Y entonces tú en el testamento puedes decir, el reloj de marca tal, este, con tales características, lo dejo en legado a mi nieto fulanito de tal. Ese es un legado. Ahí sí lo tienes que identificar plenamente qué bien se trata. O por ejemplo, si le quiero dejar la casa en donde vivo, ubicada en la colonia Roma número 35 de la Ciudad de México, pues así la tienes que identificar y poner a la persona que se la dejarías. Entonces, ese es un legado. Los demás son herederos universales. ¿Y por qué universales? Porque reciben la totalidad, el 100% del patrimonio y pueden ser en partes iguales. Entonces, ahí no se necesita, como ya decíamos, hacer ese listado. El que lo hace es el albacea. Ya cuando viene la sucesión o la muerte del que hizo el testamento, el albacea entra en funciones y se encarga de hacer, ahí sí, ese inventario, pero es hasta ese momento. Y el legado, pues te digo que funciona de esa manera y sobre todo aquí es muy importante también tomar en cuenta que se le puede dejar un legado a UNICEF, ¿no? Entonces, por ejemplo, de recursos o de inversiones financieras que tengas en el banco. A lo mejor ahí, si está en el banco, se puede dejar, ahí no aplica el testamento, pero es muy importante también aclararlo. Las inversiones financieras no entran en el testamento. Ahí, en la solicitud que te dan los bancos cuando abres tu cuenta, te dicen, oye, ¿quiénes son los beneficiarios? ¿No? Los beneficiarios, entonces ahí puedes poner, oye, pues yo creo que el 50% vaya para mi esposa y el otro 50% vaya para UNICEF. Es una especie de legado, digámoslo así. Pero también puede ser que si tienes una casa, un terreno, puedas nombrar a UNICEF
como el legatario, digamos, de esa casa en especial. En lugar de poner el nombre de una persona física, pones el nombre de UNICEF y ya se entiende ese legado a favor de UNICEF para ayudar a los niños de México y del mundo, ¿no? Entonces, digo, no sé si más o menos se explicó el tema del legado. Sí. Es un bien en específico que se deje a nombre de la persona que tú deseas que se lo quede. Eso es como Correcto, en general. exactamente, Muy exactamente. bien, gracias, Guillermo. Las herencias en vida, Guillermo, ayudar o dar parte de tus bienes cuando estés vivo. Acá entra también un poquito la incertidumbre, ¿no? De cómo puedes encontrar ese balance para dar a tus seres queridos, a las personas que tú quieras, dar en vida, pero también quedarte protegido el tiempo que te quede de vida. Ese es muy importante porque muchas veces decimos, bueno, pues yo le voy poniendo a nombre, o ya quiero, yo no quiero que haya problemas, más bien, así es como normalmente cuando platico así con familias, me dicen, oye, es que yo ya no quiero dejar problemas, yo ya les quiero dar todo. Ah, pues está muy bien hacer una, digamos coloquialmente otra vez, porque esto no está, no existe este término legal de herencia en vida. En realidad, legalmente se llaman donaciones, que Sí. son regalos, ¿no? Son regalos. Entonces, las herencias en vida, fíjate que se pueden dar por dos situaciones. Uno, que ya quieras darles ese regalo en vida y tú ver cómo disfrutan tus hijos, que me parece también algo muy noble, muy padre, muy encomiable de familia y de los padres que quieren ver que los hijos, pues les puedes ayudar, ¿no? Siempre estamos pensando en los hijos que les queremos ayudar. Ujú. Entonces, eh, está bien, pero luego, por ejemplo, también está el tema de que, oye, es que yo no quiero, me da miedo, he escuchado por ahí que, que viene el impuesto a las herencias y yo les quiero dejar todo porque no quiero que ese tema los vaya a afectar a futuro. Ah, pues también se hace, nada más que muchas veces se confunden porque a veces lo que tú quieres lo único que quieres es evitar el impuesto a las herencias, pero no quieres despojarte de tu patrimonio y empiezan las confusiones, porque a lo mejor las nueras o los yernos dicen, oye, pues es que como ya es tuyo legalmente, ya es mío, y entonces como ya es mío, pues yo ya puedo Poner. disponer. Ujú. Y te juro que es un tema que pasa muchas veces, que hay que también, o sea, si otra vez, si lo quieres hacer, hay que comunicarlo bien, hay que explicarlo bien y decir, a ver, esto ya va a ser de ustedes, pero yo voy a seguir siendo el dueño moral, ¿no? Y también no en todos los casos se puede hacer esto eh, porque tiene que haber confianza, ¿no? Entonces, y yo estoy también consciente que no en todas las familias se logra esto, pero hay muchas en donde sí hay buenas condiciones para poder implementar algo así y decir, oye, pues les voy a dar esto, yo ya quiero que sean esto, no quiero que a ustedes les afecte cuando yo muera, en, pero denme chance, bueno, no es que me den chance, pero pues sí, yo voy a seguir tomando las decisiones de dueño. Y ya también hay otras figuras que ya se puede asesorar a las personas, oye, que si el usufructo, que si el fideicomiso, pero eso ya digamos es ya en asesoría más concreta con el notario, con un asesor experto, pero digamos que hay que tener eso para cuidar, ¿no? Y también se me hace muy noble que si es un regalo, se, se exprese como tal, porque luego también muchas veces ni siquiera se agradece. Entonces, como si, o sea, y después ya el papá o los papás ya son los arrimados, ¿no? Cuando es de ellos. Entonces, es un tema
eh, los hijos buitres, Anali. Los hijos buitres en las herencias también. Entonces, cada caso es distinto. En esos casos yo creo que también en la herencia en vida hay que dejarlo muy claro y si acaso también dejar una parte del patrimonio para que puedan, como tú decías al principio, pues para que los últimos años de vida queden garantizado la manutención, pues algún lujo por ahí, digo, sin no necesariamente la familia o los padres quieren cosas excéntricas, que la mayoría no quieren cosas excéntricas, pero pues sí para que puedan tener una vida decorosa y que no los hijos ahí pues puedan echar mano de lo que no les corresponde todavía, ¿no? Sí, como dices, cada familia, cada persona tiene un tema diferente y bueno, habrá personas que puedan llevar a cabo esta herencia en vida y habrá personas que prefieran hacerlo a través de un testamento. ¿No? Ya Oye, lo que sí es la herencia en vida para UNICEF, ¿no? también. También, también. Sí, todo por ayudar a nuestras niñas, niños y adolescentes. Y hablando de esto, también de ese balance o de que cada uno tenemos nuestro tema de si lo queremos hacer en vida o lo queremos hacer en testamento, viene también lo que es la equidad y estos valores de la familia que también tú tienes como pilar en lo que has desarrollado, ¿no? En este horizonte. Híjole, Eh, pues a ver, Anali, esto nos va a dar para 5 webinars, la equidad, ¿eh? Pero bueno, a ver, es que imagínate el tema, cuántas películas y cuántos libros y literatura, eso es un tema. Pero a ver, vamos a tratar de resumirlo. ¿Qué es? A ver, cómo concebimos nosotros en Mento el tema de equidad? A ver, el patrimonio de los padres es producto del esfuerzo, eh, no es dinero. O sea, para efectos de la herencia, vamos, es dinero, pero es secundario. Lo más importante es que representa ese patrimonio, representa el esfuerzo de los padres. Y los hijos, si tienen gratitud, deben de ser conscientes de ese esfuerzo. Y por eso, cuando reciben la herencia, la van a cuidar y no la van a malgastar y no la van a dilapidar, digamos, eh, 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 digámoslo así, crudo. Por eso es muy importante que los hijos sean conscientes de ese esfuerzo y que es un verdadero regalo que ellos tienen que cuidar, en el mejor de los casos, hacer crecer y en su caso gastar sabiamente, ¿no? Habiendo dicho eso, como en ese esfuerzo es lo que representa los afectos en las familias. Eh, Este es, en el fondo es un tema de emociones y de amor sobre todo. Entonces, cuando Cuando lo vemos de esta manera, por eso hay tantos conflictos o surgen tantos conflictos en el tema de la herencia, porque en el fondo ese esfuerzo representa el amor y las emociones, y cuando tú dices, oye, a ti sí te voy a dar, a ti te voy a dar, pero a ti no, imagínate lo que es, más allá del tema del dinero, que obviamente sí, siempre, siempre pues te conmueve, pero es mucho más poderoso el tema emocional. Entonces, por eso, el tema de equidad, lo que yo invito es a pensar qué es lo que queremos con nuestra planeación de la herencia y del testamento. ¿Qué queremos hacer? Queremos que nuestros hijos y nuestra familia trasciendan la sucesión con armonía o no nos importa qué pueda pasar. ¿Sí me explicó?
Entonces, por eso es muy importante el tema de partes iguales, pero no solo las partes iguales. Por ejemplo, está el hijo, empiezan los matices ahí, ¿no? O sea, todos los hijos, la mayoría de las familias dicen que a todos los quieren igual, que en el fondo no es cierto, pero digamos que si no se hace en partes iguales, entonces estás diciéndolo de manera muy frontal que no quieres a uno y que a otro sí lo quieres. Entonces eso puede provocar una ruptura. Entonces por eso el tema de dejarlo en partes iguales. Pero por ejemplo, decíamos hace rato, oye, el albacea tiene derecho a cobrar porque va a ser una actividad todo el trabajo que es el trámite ante el notario, todos esos desgastes, todo eso. Entonces, me parece que es válido que tenga una remuneración, pero por ejemplo también el hijo o la hija que se va a encargar o que se encarga de cuidar a los padres, también me parece que tiene que tener una remuneración, pero esa es remuneración, no es herencia, no sé si me explico. Y hay que ponderar todas estas situaciones para ver cuál es la justicia y la equidad y poder detectar en cada caso, para cada familia y de acuerdo con los valores de cada familia, cómo ir embonando todo esto. Pero bueno, te digo que es un tema fascinante que nos podemos estar aquí mucho tiempo. Pero sí, sí es un tema porque los sentimientos están muy involucrados y como dices, son bienes que nuestros padres, las personas han hecho con su trabajo a través de los años y realmente sí, sí es el valor económico, pero yo creo que más es el sentimental, ¿no? El valor que le tienen las cosas. Sí, entonces Exactamente. es algo que sí se tiene que tener o pesa demasiado al momento de tomar este tipo de decisiones en cuanto a equidad. Se nos pasa rapidísimo el tiempo, Guillermo. Nos podríamos quedar aquí platicando mucho más, pero quiero también que les platiques. Hemos hablado de Mento, ¿no? Este, ¿qué es Mento y cómo ayuda también a UNICEF? ¿Por qué está esta relación Mento en apoyo a UNICEF? ¿Nos puedes platicar a todos? Sí, claro, con mucho gusto. A ver, Mento es una plataforma digital que tiene el propósito de ayudar a las familias a planear mejor su testamento. O sea, con esta nueva forma que nosotros hemos identificado, digo, más humana, con mayor empatía, con más conciencia de lo que realmente es importante para la familia, sin descuidar el patrimonio. Claro que hay que proteger también el patrimonio y todo eso y llegar a una determinación funcional y práctica con un testamento legal, pero, pero también hacerlo de una manera, o sea, lo que nosotros tenemos muy claro es que el tema de los abogados es complejo. Dicen que los abogados hablamos en abogañol, ándale, y tienen razón la gente. Es muy complicado el lenguaje jurídico. Vemos al notario, no todos, pero vemos al notario muy lejano, como una autoridad, y claro que es una autoridad, pero la gente normalmente los ve como muy lejanos, y lo que nuestro propósito es acercar a los notarios con la gente y que pueda planear mejor con unos cursos. Son videos muy fáciles, interactivos, y también con estos cuestionarios y guías para que puedas tener más información y ya casi, casi tengas elaborado, tengas conciencia de lo más importante y que a lo mejor hasta un 80% y después ya nada más llegas con el notario a aclarar tus últimas dudas y firmar prácticamente. Entonces, esa es nuestra labor. Y bueno, también tenemos muy claro que hay que hay que ayudar, hay que ayudar a la niñez y por eso tenemos este apoyo a ustedes, a UNICEF, en donde lo que hemos acordado, no sé si quieras tú también ahorita explicar, pero pues evidentemente con los notarios y nosotros, si alguien le quiere dejar en legado o en herencia a UNICEF,
todos los honorarios de Mento, o más bien es gratis. Nuestra participación, nuestra asesoría es totalmente gratis, ¿no? Entonces, me parece que de esa manera no solo ayudamos a las familias, que sino también ayudamos a UNICEF y agradecerle por toda la labor que hacen. Es que es impresionante. Pero bueno, también me gustaría escucharte tú lo que haces en la parte ahí de legados de UNICEF, Anal. Muchas gracias, Guillermo. Pues sí, tenemos este programa de recaudación que se llama Herencias y Legados. Y pues para aquellas personas que quieran y así lo desean, pueden incluir a UNICEF dentro de su testamento con el porcentaje que ellos gusten o con algún legado en específico. Todo esto se va a ayuda para nuestros programas de salud, de higiene, de educación, todos donde trabaja UNICEF en México y en el mundo. Entonces, es algo muy bonito, ¿no? De que sigas ayudando, aunque ya no estés aquí, saber que vas a poder seguir dejando tu granito de arena a favor de los niños, niñas y adolescentes. Les he Que, puesto que, también. que, perdóname que te interrumpa ahí, Anali, que es un poco lo que platicábamos al principio, bueno, al principio, no sé si al principio, pero a la mitad de la plática es que ese es el legado, es más allá de, o sea, es eso intangible. ¿Qué vas a dejar? ¿Cómo vas a ser recordado? ¿Cuáles son tus valores? Y ahí es donde los aterrizas, ¿no? Eso que tú traes y esas ganas de ayudar, ahí se aterrizan. Entonces, por eso me parece muy importante esto que dices y tener esa conciencia de que no solo ver a la familia, sino también ayudar a la gente, ¿no? Ese es el legado. Legado, digamos, no en Exacto. sentido técnico, jurídico del testamento como hablamos, sino legado en el sentido más, más Humano, inmaterial, de más valor. profundo, ¿no? Más de valores, exactamente, de valor, exactamente. Ujú. Sí, así es, Guillermo. Em, Les he dejado aquí en el chat una liga para que nos ayuden con una pequeña encuesta. Se nos pasó ya el tiempo muy, muy rápido. Nos gustaría saber si hay alguna otra temática relacionada con los testamentos, las herencias, que en un futuro podamos compartirles, armar alguna otra plática con Guillermo. Entonces, nos ayudarían muchísimo si nos ayudan a llenar este cuestionario. Y bueno, no me queda más que agradecerte, Guillermo, tu tiempo. Gracias por compartir. Este tema es muy extenso y como les comenté al inicio, la cultura testamentaria en México todavía está muy, muy baja. Y es una de las cosas también que estamos trabajando en UNICEF, ayudando a incrementar este porcentaje de cultura testamentaria para evitar problemas a futuro, dejar tranquilidad a nuestros seres queridos y principalmente que todo lo que hemos trabajado y forjado durante nuestra vida quede en las manos que nosotros queremos, no se vaya para otros lados y que se haga buen uso de ellos. Como dices, es el valor sentimental muchísimo más el que pesa con lo que el esfuerzo que nos haya costado, ¿no? Hacer estos bienes o pertenencias para cada uno de nosotros. No, pues perfecto. Yo agradezco la invitación de UNICEF para esta plática. Me parece muy importante la labor que hacen y pues encantado, Anali. Cuando me invites, yo estoy apuntado, ¿eh? Muchas gracias, Guillermo. Les agradecemos a todos el habernos acompañado. Por favor, si pueden llenar esta encuesta, les toma un par de minutitos y también nos va a ayudar a nosotros para alguna plática a futuro. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Hasta luego.